Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes una nit més. Aquí, al meu canal de Twitch, estem en directe, i com sempre els divendres veig que la connexió va a l'entorra. Va a l'entorra perquè els divendres no sé què passa, per la màgia dels divendres que valen. Sigui com sigui, hi haurà directe, tots tranquils. Són les 10:02 del dia 25 de febrer de 2022 i perquè a Europa hi ha una guerra. Acaba de començar una guerra entre Ucraïna i Rússia, o Rússia i Ucraïna, millor dit. I què passa avui? Doncs ha passat una cosa molt especial i per això el programa d'avui és una mica diferent. Sí que els puristes potser sentien el coll, però canviarà una mica el programa. Abans de començar, David, gràcies. Gràcies. Jogo, benvingut. Avui, la Mononoke, que em sembla que la coneixeu absolutament tots, i servidor, Miki, benvingut, hem estrenat un nou programa, un nou podcast, per dir-ho d'alguna manera. Es diu El racó d'Agatha Christie. I què és? Doncs és un podcast d'àudio on puntualment, cada cert temps, millor dit impuntualment, no sé cada quan serà, el que farem serà agafar una novel·la d'Agatha Christie i comentar totes les seves adaptacions. Hem estrenat el primer, que és Mort al Nil, que tracta sobre la novel·la i sobre els llibres. Perdó, les adaptacions, he obert el ventilador perquè si no l'ordinador sobrescalfa, va tot molt lent. I les adaptacions que hi ha hagut per cinema i televisió. El podcast ja està penjat, el podeu trobar a iVoox i també tenim un perfil a Twitter, que és a través d'on passem tota la informació sobre aquest projecte, val? Si busqueu el racó d'Agatha Christie ho trobareu, si no aneu al meu perfil de Twitter, que ho he repiolat i tal. És més, per aquest primer programa tenim patrocinador, que és la Bookman de Figueres, una llibreria, que ens ha donat un llibre que el tinc allà darrere, que és Mort al Nil, que sortegem entre tothom qui comenci a seguir aquest perfil de Twitter del racó d'Agatha Christie i faci repiulada a la piulada on hi ha el podcast. O sigui que és molt fàcil i si guanyeu, doncs us emporteu el llibre, us l'enviem a casa. Què us sembla? Jo crec que està superbé. Aquest cap de setmana, si no sabeu què fer, podeu escoltar el podcast i ja veureu com us agrada. Si us agrada Agatha Christie, us agradarà. Si voleu contingut en català, us agradarà. Si us agraden les coses que fa la Mononoke, us agradarà. Si us agrada el que faig jo, suposo que també us agradarà. I avui, per celebrar una mica això, el que he decidit és que farem un terrors nocturns, tot i que el tema tractat no és molt de terror, tot i que hi ha alguna cosa que sí. O sigui que avui el que farem serà repassar la biografia i llibres, perquè s'entra molt en els llibres, d'Agatha Christie, de l'autora, d'acord? És un documental que he trobat, que és molt xulo, jo ja l'he vist, a mi m'ha agradat molt i crec que està bé per conèixer una mica la figura d'Agatha Christie. Si ets un expert potser em diràs, ja m'ho sé tot, però si no ets un expert absolut, t'agradarà. Abans de començar, però, us recordo, un parell de cosetes. Sisplau, marca el cor, perquè si marques el cor em comences a seguir. És completament gratis i podràs xatejar amb mi aquí. O sigui que està molt bé. I després, si tens Amazon Prime, pots marcar l'estrelleta, que hi ha aquí. Marques l'estrelleta i l'altre dia vaig recomanar el llibre d'en Jaume Fuster sobre Hércules Poirot i m'encanta ara estar parlant sobre l'Agatha Christie. Doncs sí. A la Jaume Fuster el tinc controlat. Un anunci vol dir un anunci, no sis. És el que té. Per això heu de fer servir lo de subscriure-us aquí amb l'estrelleta, marques, subscriure's amb Amazon Prime, que et surt completament gratuït i no tindràs publicitat, podràs tenir emoticones amb la meva cara i a més, quan fem Watch Party, podràs veure la Watch Party amb nosaltres, d'acord? I us aviso, depèn de com vagi tot, demà a les 10 de la nit hi haurà Watch Party.
hi haurà un watch party que no us espereu. Us ho dic? Si tot va bé, si no tinc canvis d'agenda, perquè pot ser que tingui canvis d'agenda, demà a les 10 farem un watch party d'una sèrie mítica que em fa molta il·lusió comentar, que és ni més ni menys que Se ha escrito un crimen. Què me'n dius? Demà a les 10, si tot va bé, perquè demà tinc bastantes coses, depèn de l'hora que acabi, ho faré o no ho faré. Però demà a les 10, un watch party de Se ha escrito un crimen de Jessica Fletcher, Angela Lansbury, resolent casos. Què us sembla? Però de quin episodi en concret? Doncs no en tinc ni idea, segurament serà el primer. Però com que hi són a Amazon Prime podem fer watch party. El crossover de Fletcher amb Magnum podríem fer-ho. No sé, no m'ho he plantejat, he preparat el banner però no m'ho he plantejat. A mi em fa gràcia, la veritat. Si no és aquest de Magnum serà un altre, però em feia gràcia fer-ho. Perquè, no sé, em fa gràcia, Dit això, us sembla si anem a mirar ja el documental d'Agatha Christie? Jo us dic que està molt i molt bé. És un documental que està xulo. L'últim cop que vam mirar aquí una pel·lícula, o almenys que jo ho recordi, hi havia un assassí molt random, així que no sé si esculls les millors opcions. Mai escullo les millors opcions. No, a veure, les watch party a mi m'agrada que siguin coses que puguem comentar i de més, que siguin una mica freaks fins a cert punt. Per això escullo productes que tampoc són la puta polla, no són estrenes. Sigui com sigui, preparats? Ja em direu què tal se sent el so... Ja us dic, el documental a mi m'ha agradat molt. Una mujer cuyo nombre todos conocen. A lo largo de su carrera, escribió 66 novelas, numerosos relatos cortos y más de 30 obras de teatro. Nos hablan de cartas anónimas en la bucólica campiña inglesa, de relojes manipulados y de rubias muertas en bibliotecas. Però també de sequestradores americanos. En aquest documental fan un repàs a les novel·les més importants d'Agatha Christie, mentre van repassant la seva vida. Les novelas de Agatha Christie son internacionales, pero al mismo tiempo baixaré una mica la meva veu. Como sus dos detectives más famosos. La solterona apasionada de la jardinería Miss Marple, cuya sutileza inglesa refleja la de su creadora, tanto jo diria intentar nivellar una mica el so del vídeo amb el del teu micro. Ara, y es que Agatha Christie tenía ambos atributos. Mira-la. Books and stories, they were published. And I was beginning to accustom myself to the fact that I could count upon them as a definite source of income. But married woman was a profession in itself. And it was my profession. As a sideline, I wrote books. I must have been, I think, singularly unambitious at all times. La adoro. Creo que mi padre tenía una relación muy íntima con ella. Si hubiera un premio a la mejor abuela del siglo XX, ella lo ganaría. Lo consentía muchísimo. Pero creo que era amable, cariñosa y buena. Y detrás de eso había un genio. Me sigue sorprendiendo a día de hoy la cantidad de gente inteligente que no adivina la solución de los libros de mi abuela. Això és cert. Descubrí a Agatha Christie cuando iba al colegio con pantalones cortos. Iba a cambiar los libros de la biblioteca y le decía a mi madre: no tenía nada de Georgette Heyer, me he traído una Agatha Christie. Cuando terminé el colegio me había leído toda su obra. Luego pasé a algunos contemporáneos suyos, pero jo siempre totes volví a no les Agatha he porque es llegit. la mejor. N'he llegit bastantes, però em sembla que en té quasi 70. Agatha Christie eligió el asesinato y el homicidio porque amaba la vida. No era la reina del crimen, era simplemente un genio literario.
El crimen no le fascinaba, no le producía morbo, sino que estaba llena de vida. La muerte no le interesaba en absoluto. Lo que le interesaba era el género en sí, porque el género era un reto de la literatura. I també les persones, que ja veurem, però les persones era el que li interessava, Agatha les Christie es una personalitats. gran figura de la narrativa policíaca. Ha influenciado a muchos escritores y de ¿Sabeu los que qui és dicen que aquesta? no me fío. Nunca te fíes de un Sophie escritor Hannah de és novela la que actualment policíaca està que escrivint niegue la les noves importancia o novel·les la d'Hercule influencia de Poirot. Christie, es mi consejo. Que n'han tret 4, li Creo que queda pese una a ser capaz pendent. de hacer muchas cosas, no parecía un genio torturado. Era mujer de familia y escritora, lo cual me parece alucinante. Era increíble. Me hubiera encantado pasar más tiempo con ella. Envidio bastante a mi padre por eso. Asesinato en el Orient Express, con Hercule Poirot, el detective que se ha traducido a 40 idiomas y se ha convertido en el personaje ficticio más famoso de Agatha Christie. Poirot el belga hizo ¿Qué sou més, famosa de a la Poirot inglesa o de Christie Marple? en todo el mundo. No hay escritora tan excepcional como ella. Creadora de la novela policíaca británica moderna, ha vendido más de 1.000 millones de copias que se han traducido a más idiomas que los de ningún otro autor de la historia. ¿Quién era esta mujer? Alguien que adoraba viajar, curiosa y en cierto modo excéntrica, si bien consciente de la tradición. Una mujer cuya biografía y obra se escribieron con la tinta de los acontecimientos mundiales del siglo XX y que entendía a la gente, sobre todo a los británicos y sus sensibilidades, como Ella és la gran prácticamente autora que va nadie haver-hi más. entre guerres, entre la Primera Guerra i la Segona Guerra Mundial. Nadie puede comprender la vida de Agatha Christie, nadie. Básicamente eliminó todas las pistas que podrían haber hecho posible reconstruir su vida científicamente. Y lo hizo a propósito. No quería que la gente supiera cómo era realmente su vida. Su autobiografía es increíblemente romántica. Hay tantas cosas que contar de su larga vida azarosa y apasionada que a Guillaume se le ocurrió la idea de escribir una novela gráfica para intentar descifrar las distintas personalidades de Agatha Christie. Agatha Christie. Anne Martinetti y Guillaume Le Beau son apasionados de Christie, así como otros franceses adoran a Georges Simenon. Leyendo sus novelas Simenon y viendo també. sus adaptaciones al cine, se les ocurrió escribir un cómic que mostrara la historia de la vida de Agatha Christie y cómo podría haber sido. Creo que eligió la literatura policíaca porque se divertía con ella. I qui no? Había leído las aventuras de Sherlock Holmes. Le encantava el perro de los Baskerville. Su madre le leía unes novelas 70 góticas y novel·les. policíacas. La literatura policíaca estava de moda Sembla en que són Inglaterra. 66 Y estil ella se crim divertía i la escribiéndola. resta són Se le daban de maravilla las matemáticas, novel·les d'altres lo temes. cual Va explica fer por de qué escogió la romàntiques, de literatura criminal, viatges... que es un cúmulo de acertijos que hay que Bona resolver nit, Anna. para llegar al Benvinguda. culpable siguiendo pistas. Estem parlant d'Agatha Christie. Bona pizza. A propósito de seguir pistas, en el idílico núcleo turístico costero de Torquay, en la costa sur de Devon, Agatha Christie es omnipresente. Y es que fue aquí, en la Riviera Inglesa, donde tuvo una feliz infancia a finales del siglo XIX. De Miss Marple em sembla que són unes 12 i de Poirot no recordo quantes són, però deuen ser ben bé unes 20, 20 i pico. Agatha Mary Clarissa Miller nació el 15 de septiembre de 1890, la tercera descendiente de Clarice Margaret Miller, hija de un oficial del ejército británico, y Frederick Alva, un corredor de bolsa estadounidense. Agatha escribiría posteriormente de su infancia. Una de las mejores cosas que le pueden tocar a uno en la vida es una infancia feliz. La mía lo fue. Per fi, un autor Tenía no una casa y un torturat. jardín que me gustaban mucho. Y por padres, dos personas que se amaban tiernamente y cuyo matrimonio y paternidad fueron todo un éxito. No tengo dudas de que la casa estaba bendita. Entonces, la carretera que pasaba junto a ella iba casi directa al rico condado de Devon, con sus senderos y sus campos.
Que era de bona casa, vamos. Nos encontramos donde se situaba el hogar de Agatha Christie. Nació justo en este lugar. Por desgracia, tras la Segunda Guerra Mundial, las autoridades decidieron que había que derribarla. Y por supuesto, hoy día se lamenta muchísimo que eso ocurriera. Le encantaban los árboles y se puede decir que en este jardín se forjaba su primera concepción de la creación de historias. Este fue el principio. Se crió en una familia relativamente pudiente. Aunque cuando ella tenía 9 años y su padre murió, descubrieron que sus valores de primer orden no lo eran tanto como pensaban. No fue al colegio, pero eso no era tan raro en las mujeres de entonces. Eso es muy fuerte. Creo que debido a que no fue al colegio, quizá pensara diferente del resto de nosotros. Lo cual contribuyó a su forma de crear historias. No pensaba en líneas rectas, sino lateralmente. És que Aunque la muerte de una de Alva les Miller autores més causó a la venudes a la familia història, problemas económicos, per no dir la més Agatha se venuda a la convirtió en una història, bella i joven no va anar que al col·le. acudía a bailes y fiestas y patinaba con sus amigos en el largo muelle del paseo marítimo de Torquay. Cuando mi madre iba Míralos. con Mads al sur de Francia, yo me quedaba en Ashfield. Entonces descubrí un nuevo deporte y nuevos amigos. Patinar por el muelle era un pasatiempo muy popular. Era joven a principios del siglo XX, muy tímida y atractiva. Acudía a bailes, iba a fiestas, a guateques. Tarantino no Entre va anar a sus l'escola amigos había de muchos cinema. hombres jóvenes. Pero dejó Torquay con 16 años. Cuando era joven, partió a París a estudiar música y francés. No era lo bastante buena como para dedicarse a la música, y menos mal. No serveixes per la música? Doncs fes-te milionària escrivint novel·les. Clar, perquè ara Agatha Christie és una empresa, que encara funciona, que la porten els seus nets. Una empresa que factura milions. Ella era una joven de buenas maneras en París, como se decía entonces de las jóvenes que, como ella, vivían un tiempo en París donde aprendió a cantar y a todas las cosas que se esperaba que supieran las jóvenes antes de entrar en el mercado nupcial. La familia aún atravesaba dificultades financieras y su madre decidió que la presentaría como debutante, pero no podían permitírselo en Inglaterra, así que fueron a Egipto. Vaja. Bueno, debutant vol dir això, que busca parella, per qui no ho sàpiga. Tenía mucho coraje y mucho tiempo. Siempre existió ese impulso de viajar. Sí. Bueno, ja veureu en què acaba els seus dies. En 1911, Agatha Miller incluso No, tuvo la és oportunidad anglesa. de subir a un aeroplano por primera vez. El que passa és que és això, va passar èpoques a França i a França hi ha la connexió amb Egipte i per això. No, és anglesa, és anglesa. Agatha volvió a Torquay y con 23 años acudió a un baile donde conoció a su futuro marido, el oficial y caballero Archibald El Christie. cabró. Fue uno de los Eu primeros d'odiar miembros del Real aquest Cuerpo senyor. Aéreo, uno de los oficios más peligrosos que existían, y quería casarse con ella cuando estalló la guerra. Pero dijo, no es justo, si tenemos un hijo y me abaten, los dejo desamparados. Pero le concedieron permiso para volver a casa solo una Navidad. I es van casar aquell Nadal. Con una licencia especial para casarse. En 1914 comenzó su matrimonio y también la Primera Guerra Mundial. Archie fue a la guerra y Agatha empezó a trabajar como enfermera en el primer hospital público de Torquay. Era Durante la Primera voluntària. Guerra Mundial se ofreció voluntaria. Al principio era enfermera, pero era algo espantoso, ya que llegaban hombres con heridas horribles. Cuando pudo trabajar en el dispensario del hospital, no lo pensó 2 veces. Clar, ella En tampoc tenia 1914, coneixements, era això, el una hospital se voluntària que convirtió ajudava com también en podia una gran en farmacia. plena guerra. Entonces Agatha ambicionaba ser mejor profesional en su trabajo durante la guerra y prepararse como farmacéutica.
Y de aquí vienen los Este es seguramente el edificio más importante de Torquay en relación con su vida literaria, ya que fue aquí donde urdió su primer asesinato misterioso, el misterioso caso de Styles. L'acabo de llegir. Y se nota que estaba aprendiendo sobre fármacos y venenos y sus efectos en el cuerpo humano. Està molt bé la novel·la. En el misterioso caso de Styles, Agatha Christie demostró por primera Aquí vez veureu sus com funciona el conocimientos de documental. fármacos y presentó el T'explica veneno al un tall lector de la seva como un vida i arma t'explica una homicida. novel·la. Ali Marshall es jardinera y para el deleite de todos los fans de Christie ha creado un jardín de plantas potentes en la abadía Tor de Torquay, en el que están casi todas las plantas potentes cuyos efectos Agatha Christie describió en sus novelas. Es la descripción clásica de un envenenamiento, en este caso de estricnina. Es ilegal cultivarla en toda Europa. Y de hecho es una planta muy cruel. Agatha la usó en su primer relato con una descripción muy precisa del Potentes vol dir envenenamiento. verinoses. El envenenamiento por estricnina es terrorífico y provoca la contracción de todos los músculos. Lo que decía a sus lectores ya desde el misterioso caso de Styles era: os muestro a un grupo de personajes. Uno de ellos será la víctima y os reto a dar con el villano. Para hacer el juego más fácil, os daré pistas y pequeños trozos de información, pero os reto a unir todas las piezas y hallar la respuesta hasta que llegue el momento de revelároslo. Eso cautivaba a sus lectores, que aceptaron su desafío durante más de 50 años y siguen aceptándolo. Sí. Tenemos, por ejemplo, manzanilla, porque Miss Marple bebía infusiones de manzanilla. Mira, Miss Marple. Miss Marple Ara suele decir: com mencioneu no me aquí. gustan las drogas modernas, son horribles, no quiero saber nada de ellas. Ahí resuena un poco la voz de Agatha. A veces la asaltaba el pánico de haberse podido equivocar. Y en ocasiones se despertaba en plena noche e iba al hospital para asegurarse de que no había errores y quedarse tranquila antes de que saliera su libro. Pobrazona. Todo este jardín está cercado por un seto de tejo, del que se extrae un veneno muy tóxico y desagradable llamado taxina. Y se ha sabido desde siempre que el tejo es venenoso. En uno de mis relatos favoritos, Un puñado de centeno, me temo que el señor Fortescue, un pobre caballero, es envenenado con taxina. Como es tan amarga, se Vaya debate cómo lo Jeffrey. envenenaron. Piensan que estaba en el café, que es amargo, pero la solución no puede ser más inglesa: la mermelada. Estas son hojas de dedalera. Pero en primavera les salen grandes puntas de flores. No estamos en temporada. Creo que también se las llama chupamieles o algo así, ¿no? Chupamieles, vaya, no. Salen en un relato llamado La hierba mortal. Bon En nom. él, un grupo de personas se sienta a una mesa a comer pato relleno de salvia, que por eso la tenemos aquí, y cebollas, que están más allá. Alguien añade hojas de dedalera y las mezcla. Supongo que si coges esto y coges esto y mezclas las hojas en la cesta, no es No es fácil diferenciar. diferenciarlas. La gran Us ironía en estic esta donant historia idees, es que la Un dia persona que recoge las convideu al hojas es jefe a en sopar i li efecto feu quien això. muere a causa de ellas. Pero no os cuento más porque se complica mucho. Millor. No faci spoilers, senyora. Això sembla els Agatha jardins de Christie Harry terminó Potter. su primera novela, El misterioso caso de Styles, antes de finalizar la Primera Guerra Mundial. Pero en principio no parecía que el debut de Hercule Poirot, el detective de las famosas células grises, fuera a ver jamás la luz del día. Pues... 6 editoriales rechazaron el libro. Tras la guerra, Archie volvió a Inglaterra y Agatha y él J.K. se Rowling, trasladaron de tothom Torquay a li Londres. rebutjava En l'original. 1919 Agatha Christie, tothom li nació su rebutja única l'original. hija, Rosalind. En 1921, la editorial londinense de Bodley Head publicó por fin la primera novela de Christie. Ese mismo año se le ofreció a Archie el trabajo de viajar por el mundo varios meses para promover la exhibición del Imperio Británico en 1924. Archie aceptó la oferta y Agatha pudo acompañarlo.
La mayor aventura de Agatha Christie fue, en mi opinión, viajar por el mundo, cuando, junto a su marido, Archibald Christie, partió en representación de una exposición comercial que tuvo lugar en Londres en 1924. Malfiet de l'autor que la Debían primera li viajar diuen por que todo el sí. imperio colonial para convencer a comerciantes, agricultores y ganaderos de que viajaran a Londres. Viajó por el mundo acompañada por Archie en 1922. Literalmente viajó por el mundo. Pasó un año viajando por el planeta. Dejó Inglaterra y viajó a las Islas Canarias, a Sudáfrica, a Tasmania, a Canarias? Australia, las Islas Fiji y siguió rumbo a Hawái. Cruzó toda Canadá y regresó a Inglaterra desde Nueva York. Prácticamente le dio la vuelta al mundo y ese viaje la inspiró para el resto de su vida. Ella creía que nunca tendría la oportunidad de hacerlo y aprovecharon. Hombre, si van a aprofitar. Seguramente era muy caro en ese punto de sus Tota la vidas, seva vida pero està disfrutaron viatjant. visitando Sudáfrica, Australia, Canadá, Honolulu y todos esos sitios. Se concedieron un par de semanas en Honolulu antes de regresar. Home, para sí. relajarse un poco tras haber estado vendiendo la exhibición. Clar, també era un gènere que no existia o, Era muy aventurera. o estava Y poc cuando llegaron a explorat Honolulu, aquest aprendieron del a surfear. Whodunit. Puede que fuera la primera mujer que surfeó de pie. Mira. Me hace mucha gracia. Era otro ejemplo del hecho de que si le enseñabas algo, ella intentaba hacerlo. Yo he llegado a tocar una de esas tablas de surf. ¿No te crees que la gente pudiera ponerse de pie encima? Pesaban mucho. Entonces era muy diferente. No era tan buena nadadora como Archie, así que tardé más en llegar al arrecife. Me preparé sobre mi tabla y esperé a que llegara una ola. Y llegó la ola, pero no era una buena ola. En un instante mi tabla y yo salimos despedidas en direcciones distintas. La ola, tras sumergirme con gran violencia, me golpeó con fuerza. Cuando llegué a la superficie del agua de nuevo jadeando y habiendo tragado litros de agua salada, vi mi tabla flotar a casi 1 kilómetro de mí rumbo a la costa. Era una mujer extraordinaria. Viajó por el mundo en tiempos en los que la gente no viajaba. Creo que su curiosidad es lo que me fascina. Le interesaba lo que ocurría en el mundo y en particular las personas de todo el mundo. Ah, exacte, les Todos persones. podríamos És que per mi aprender de ello. tot es resumeix amb les persones amb Agatha Escribió Christie. 66 novelas y en casi todas sus novelas encontramos cada uno de sus viajes o parte de ellos, aunque alguna tenga lugar en Torquay o en la campiña inglesa. Tras su regreso del viaje por el mundo, la carrera de Agatha despegó enseguida. Sus libros cosecharon muchos éxitos y gracias al dinero que generaron, pudo cumplir uno de sus mayores sueños: tener coche propio. Quins cotxes. Agatha Christie difiere mucho de la imagen que tenemos de ella. Agatha Christie era una mujer extremadamente moderna para su tiempo. Sin duda, fue la primera mujer inglesa en surfear de pie. Tenía permiso de conducir y quería comprarse un coche propio. Era un acto de libertad total. Quiero tener un coche. ¿Para Era qué? una rebel. Para desplazarme yo sola, sin necesidad de hombres ni de nadie. Fue una de las primeras en decir: no quiero que se confunda mi vida personal con mi vida profesional. No quiero interferencias. Quiero tener el control. Y tuvo el control durante toda su vida. Pero en su vida privada se acumulaban las desgracias. En 1926, la amada madre de Agatha murió de bronquitis. Poco después se enteró de que el entusiasmo de Archie por el golf no solo se debía a razones deportivas, sino que también tenía nombre: Nancy. Lo peor fue el golf. Compraron una casa cara cerca de un célebre campo de golf a las afueras de Londres. Mai he jugat a golf. Y él Ho tinc empezó a pendent. jugar. Ella lo intentó, pero no le interesaba mucho. Sentía que lo había descuidado. Y una vez dijo: el deber de una esposa es estar con su marido, lo cual ella no había hecho. Él encontró a otra persona que también jugaba al golf. Ahí acabó su matrimonio.
La traición de Archie preparó la escena del capítulo A más minigolf, misterioso sí. de la vida de Agatha Christie. Però El 3 golf, de diciembre golf, de no hi he jugat mai. 1926 se halló su coche abandonado en una cuneta sin rastro de Agatha. I a tenis tampoc. A Agatha pàdel sí, desapareció. però a tenis tampoc he jugat Huyó mai. y destrozó su coche. Se golpeó la cabeza y perdió en parte la conciencia de su identidad temporalmente. Bueno, aquí siempre hi ha hagut Si queréis discussions. saber la verdad sobre la misteriosa desaparición de Agatha Christie, es fácil. Una vez más, se trataba de una mujer moderna que, ante la traición de su marido, decide reaccionar. Archie tenía que pagar. Esta teoría la respalda el hecho de que Agatha Christie aparcó su coche cerca de donde Archibald, su marido, cometió adulterio con Nancy Neal. Y la incógnita era cómo llegó desde allí al Hotel Harrogate en Yorkshire, donde 13 días después la identificó un miembro de la banda de música. El tema de Su la marido desaparició acudió allí y aquest, afirmó, sí, es mi mujer, hi es ha la señora moltes Christie. teories. Había padecido una crisis nerviosa, se había evadido de la realidad. Su desaparición La tu pens. causó un pequeño terremoto en Inglaterra. Cientos o quizá incluso miles de personas se pusieron a buscar a Agatha Christie por toda la zona donde había Clar, desaparecido. imagineu que ara desapareix J.K. Rowling de cop i volta. La desaparición de 1926, su cobertura mediática y la ulterior especulación hizo muchísimo daño a Agatha. Pero si se investiga, como hice yo por primera vez, sorprende el intrusismo de la prensa. Algunos periódicos esbozaban dibujos de cómo sería Agatha Christie caracterizada de hombre. O si Del tuviera Doctor esto o Who aquello. i de Manipularon no sus sé fotografías. quantes pel·lícules Pero aparte centrades de en esa això. gran publicidad, hay que reconocer que se debió a que era una escritora de misterio. No cabe duda de que Agatha Què li Christie va passar? escogió, al escribir su autobiografía, A veure, poner de el seu relieve marit l'enganyava amb un ciertos altre hechos y no i hacer diuen que mención a va su ser això, famosa un atac d'ansietat, de follia, que va perdre Dice la querer consciència i es van saltarse los refugiar episodios allà. más dolorosos de su Hi ha altres existencia. teories que diuen que Y pasa va ser una directamente al estratagema siguiente capítulo. per assenyalar al seu Pero marit yo que diría l'estava que no enganyant. importa realmente qué ocurrió. No Era sabem. parte de su vida Exactament. privada. No sabemos si afectó a su escritura en absoluto. No era asunto de nadie más que de També va Agatha anar bé, Christie. perquè va fer una ruptura definitiva amb el seu marit i va començar una nova vida que li va anar de puta mare. Que no se encontraba bien. Ahí dio un paso atrás que responde a un patrón muy victoriano. La mujer que no soporta el engaño hasta el punto de casi sufrir un arrebato de histeria y perder la memoria. Le afectó físicamente. Es un clásico, extremadamente clásico. Y precisamente por esta razón, no me lo creo. Una explicación tan clásica no podía haber salido de la mente de Agatha Christie. La auténtica Agatha Christie se vengó Sí, del sí que hombre va que la tornar a engañó. aparèixer, va tornar a aparèixer, I per va això trobar un nou inventó su marit, mejor que era historia. arqueòleg, Su propia desaparición. i bona part de les novel·les més En conegudes comencen a partir 1928, d'aquí. Agatha y Archie se divorciaron. Desde entonces, Agatha era responsable solo de sí misma, de su futuro y el de su hija Rosalind. Ese año se publicó su novela El misterio del tren azul. En ese momento pasé de aficionada a profesional. Asumí la carga de una profesión, la de escribir incluso cuando no quieres. Siempre he odiado el misterio del tren azul, pero lo terminé y lo envié a las editoriales, aunque no he estado nunca orgullosa de él. Los años 30 fueron enormemente prolíficos. 3 o 4 libros al año. Asesinato en el Orient Express, El misterio de la guía de ferrocarriles, Muerte en el Nilo, 10 negritos, que, obras de la Edad de veus? Oro de Agatha Christie. A la que Hay quien piensa que talla tan amb el solo marit. miraba al cielo. Se le ocurría una trama y la escribía. Escribir libros no es tan fácil. Era el sostén económico en tiempos en los que las mujeres no tenían esa responsabilidad. Durante largas épocas de su vida escribía para ganarse la vida. Bueno, el marit era un heroi de Fue guerra, madre soltera tras supercondecorat, divorciarse de Archie. Era responsable del cuidado de mi abuela. i jo crec que al marit no Y li sigue agradava que una dona económicamente fos tan ayudando a independent. toda su familia. Poco después de que se publicara El misterio del tren azul, Agatha Christie emprendió un viaje que marcaría el resto de su vida.
Viajaba sola, lo cual para una divorciada a finales de los años 20 rompía con todo lo establecido. Lo primero que hizo fue subir a bordo del Orient Express y viajar a Siria e Irak, donde conoció a Max Mallowan. Mira. Es imposible exagerar la importancia de ese viaje para ella. Le infundía mucha curiosidad saber cómo era la vida en todas partes. Tenía en mente visitar Jamaica, que era lo más normal según la tradición. Acudió a una fiesta y en ella había personas que hablaban de lo maravilloso que era viajar a lo que llamaban Mesopotamia. Cambió de planes y dijo, muy bien, pues voy a hacerlo. Y le dijeron, pero no sabes nada del lugar, ni tienes un tour organizado, no puedes ir sola. Ella dijo, tengo que saber quién soy ahora. Creo que sé quién era, pero quiero saber quién soy. Y si no me arriesgo, nunca lo sabré. Tengo que salir a averiguar quién soy ahora. Es un hecho extraordinario. Entonces, las mujeres no viajaban solas a Oriente. Normal. Agatha Christie tomó el tren en la estación Victoria y se alojaba en un compartimento donde disfrutó del magnífico Orient Express, cuyo equipamiento era inmejorable. Los vagones comedores eran completamente suntuosos y la comida era excelente. La recibieron a su llegada a Estambul y prosiguió su viaje rumbo a Bagdad. En 1928, Bagdad estaba bajo el dominio británico y las costumbres inglesas evocaban la vida en su hogar. Pero a Agatha le interesaba vivir el Irak auténtico y siguió viajando. Fue a Ur porque Catherine Woolley, la esposa del director de la excavación, había leído El asesinato de Roger Ackroyd. Agatha Christie era ya una celebridad entonces y Catherine Woolley la recibió como tal. Y una fucking Recibió estrella una visita del rock. guiada y le explicaron cómo funcionaban las excavaciones. Posteriormente, confesaría que ahí nació su amor por la arqueología. Me enamoré de Ur, de su belleza al Vull dir, atardecer del rock. y del extenso mar En de aquell arena moment la con sus literatura era el espléndidas rock. tonalidades pálidas de albaricoque, rosa, azul y malva que cambian a cada minuto. Me gustaban los trabajadores, los capataces, los niños de las cestas, los obreros, su técnica y sus vidas. La tentación del pasado me envolvía. El esmero de extraer vasijas y objetos del suelo me insufló el anhelo de ser arqueóloga. Agatha Christie era una aventurera. Indiana Jones. Casi como un Indiana Jones femenino. Imaginad cómo era una mujer que entonces decidía de repente coger el Orient Express y atravesar el desierto en una especie de autobús desvencijado para ir a sitios de excavación ella sola, dejando a su hija. Tenía espíritu aventurero. Así de simple. En 1930, Agatha Christie viajó de nuevo a Ur y Catherine Woolley le había encargado a Max Mallowan que la llevara a visitar algunas zonas de Irak. Iban juntos de excursión y se llevaban muy bien. Jo us dic la veritat, jo no Una vez suporto tuvieron un sortir de problema casa. con el O sigui, coche que sóc que los tot el dejó contrari tirados a ella en y aquest tuvieron que sentit. quedarse en mitad del desierto varias horas a la espera de poder arreglarlo como fuera. Más tarde, cuando le pidió matrimonio, Max dijo que cuando se percató de que estaba totalmente tranquila, de que conservó la calma estando en el desierto a 50 grados sin alterarse, ahí pensó para sus adentros, esta es mi mujer ideal. Luego tuvo que volver a casa urgentemente porque su hija había enfermado y él la acompañó y eran muy felices juntos. La última noche de su estancia, él le pidió matrimonio. Ella se negó durante un tiempo, bueno, fueron semanas, ya que él era mucho más joven que ella, pero era divertido y la hacía reír. Lo pasaban bien juntos. Agatha tenía 40 años y Max 26, un hecho que llamaría la atención de muchos, incluso a día de hoy. Max tenía un pequeño documento de identificación que le permitía trabajar en Siria.
Y en ese documento se afirma que Max Mallowan nació en 1904. Jo me l'he llegit en la Mesopotàmia. Que passa que ja fa Mientras uns que en el anys, de Agatha Miller, su apellido de soltera, pone que nació en 1899, cuando nació en el 90 en realidad. Ese documento demuestra que no quería parecer una esposa anciana. Quería proteger el honor de su marido. Se casaron en 1930. Ella estaba decidida a lograr que su matrimonio fuera un éxito. Los dos se querían mucho, pero había algo más detrás de eso. Querían que su matrimonio fuera una asociación, y ella deseaba contribuir a la carrera arqueológica de su marido. Ayudó a financiar la carrera de su marido. En ocasiones, cedió los derechos de un libro a una excavación. Por ejemplo, aportó una tercera parte de los fondos de la excavación de Tel Arpachía en 1933. Hay pruebas de que el dinero se donó de forma anónima, pero fue Agatha Christie. Ja us he dit que el documental estava força bé, a mi em va agradar. Ya como matrimonio, Agatha y Max pasaban de 4 a 6 meses al año en Oriente. Y Agatha no tardó en ser aceptada como miembro de pleno derecho del equipo de excavación. Quina tia. Era tan buena arqueóloga como su marido, aunque él llevara la batuta. Incluso inventó nuevos métodos para desenterrar distintos artefactos. Usaba su crema hidratante y algodones desmaquillantes para limpiar piezas de barro. Y a diferencia de su marido, que se mostraba muy serio y muy formal, ella era también un factor de integración en las misiones de excavación, ya que siempre se relacionaba con las personas que habitaban en la zona. Ella documentaba las excavaciones, tomaba fotografías, era quien creaba todo el material fotográfico. No solo tomaba las fotos, también las revelaba. Fue a una escuela de fotografía muy moderna, donde aprendió las técnicas modernas que Max Mallowan no apreciaba, ya que él quería fotografías rectas y en crudo que indicaran la altura de la pieza de marfil. No quería nada de, como decía él, fotografía moderna de la que hacen ahora, pero a ella le encantaba. La documentación es la parte más importante de una excavación, porque se destruyen todas las capas de suelo y cuando se excava algo ya no vuelve nunca. Por eso sus fotografías tienen un valor incalculable. Era una crack. En 1933, Agatha y Max se llevaron a Rosalind de vacaciones a Egipto, y durante estas, Agatha empezó a trabajar en su novela Muerte en el Nilo, la qual, junto con Asesinato La en que el acabem Orient de fer un Express, podcast és que la ja podeu novel·la més escoltar. famosa i Busqueu vendida a iVox d'Hercule Mort Poirot. al Nil, al racó d'Agatha Poirot Christie. era su principal fuente de ingresos. Empezó a caerle muy mal Poirot. Comenzó a odiarlo. Cert. Y al final llegó a decir a Edmund Cork, su agente, no quiero volver a escribir sobre Poirot. No creo que se puedan escribir tantos libros y relatos brillantes sobre un personaje si de verdad no te gusta. Entonces, los grandes detectives tenían que ser bastante idiosincráticos. Así que creó a un Poirot con mostacho y con una apariencia muy particular. Pero no lo hubiera hecho de haber sabido que iba a acompañarla más de 50 años. Cuando expresaba su frustración Pues con això li va Poirot, passar a Sir lo Arthur hacía Conan como Doyle amb cuando Sherlock expresas Holmes. A tu tots els frustración autors con li una passa, amadísima s'acaben esposa cansant del con la que vives personatge. desde hace 40 años. No odiaba a Poirot, Sí, pero como Hastings. sabéis, lo mató en telón. Pero tuvo el buen juicio de escribir ese libro, que casualmente yo considero uno de sus mejores, y meterlo en una caja fuerte, para que no se publicara hasta que ella falleciera. Pero Hercule Poirot logró sobrevivir a su propia muerte. En 2014, el hombrecillo del gran mostacho retomó sus investigaciones en casos escritos por Sophie Hannah. Mi padre y yo siempre hemos rechazado la idea de hacer continuaciones de historias
por motivos evidentes, y nunca cedimos. No recuerdo muy bien cómo ocurrió, pero tanto mi padre como yo, casi al mismo tiempo, els tinc aquests llibres i me'ls vull llegir en el aviat. concepto. Sus libros tienen una especie de magia, simple pero compleja. Te sientes bien, pero eres consciente del mal. Son fáciles de leer, Jo ja puedes disfrutarlos he con fet els 12 deures, años, l'he pero escoltat son un aquesta reto tarda. I t'ha agradat, no t'ha agradat, porque Jogo? nunca adivinas la Explica solución. si t'ha agradat el podcast. Tiene esa fórmula mágica. Me veo como una especie de secuaz de Agatha. Pero volvamos a Agatha. En 1934, Max y ella compraron su primera casa como pareja, Winterbrook House. Se encuentra a las afueras del idílico pueblo con mercado de Wallingford, en Oxfordshire. Max Mallowan era académico en la Universidad de Oxford y Wallingford, a orillas del Támesis. Es un lugar ideal para establecerse y llevar una vida al estilo de Oxford. Su residencia era Winterbrook House. Yo iba allí a visitarla. Ambos internados a los que fui estaban cerca y recuerdo Wallingford muy bien. Era una casa preciosa. Le encantaban las casas. Tenía un montón de casas y pisos que prestaba a la gente o se los Gràcies, daba. Jogo. Ens ho vam passar tan bé gravant-ho Era amb su la residencia Mononoke. principal. És que és un A plaer Agatha y a sempre Max fer les coses amb llamaba la su tierra. Mononoke. En 1938 adquirieron una casa de verano en la costa meridional de Devon, Greenway House, a pocos kilómetros de Torquay, junto al río Dart. A més, que hem fet un currasso per fer el podcast. Oímos la En voz de qüestió de Agatha 15 Christie dies en una ens de hem sus llegit la rarísimas novel·la grabaciones. i mirat les 3 pel·lícules. I mira que jo no tinc gaire temps per fer aquestes coses. On the Dart. The house which my mother had always said was the most beautiful property. He pillat Covid. Hòstia, ho sento molt. Estàs bé? Let's go and look at it, I said. It'd be lovely to see it. I haven't seen it since I went there calling with Mother when I was a child. So we went over to Greenway, and very beautiful it was. A white Georgian house, about 1780 or 90, with some woods sweeping down to the Dart below, lots of very beautiful flowers and shrubs. Jo també, quan sigui algú famós, tindré una casa d'estiueig. Pedazo casa. It's a perfect house. Quite a dream house. Nada más verla, se enamoró de ella y la compró por 6.000 libras, lo cual hoy día nos resultaría imposible. 16,000, did you say? Sí, estic bé. Una dècima, però quasi res. Una petita sensació de grip i ale. Bueno. I could hardly believe it. It seemed incredible. Què passa és que s'ha arribat tard. Estem acabant ja. Incredible cheap, I said. It's got 33 acres. Ja quan ho pengi a YouTube ho recuperes. Why don't you buy it, Max? It was so startling coming from back that it took my breath away. Una caseta, no res. Pero Agatha siguió el consejo de Max y en verano de 1938 se mudaron a Greenway House, una casa aún repleta de recuerdos de los viajes y las aventuras de la pareja. Venía a estar con su familia. Pasaba temporadas aquí en verano, en Navidad o en Pascua. En Greenway pasaba sus vacaciones. Y creo que, aunque ahora Greenway sea un lugar que se asocia a Agatha Sí, el nou cuando Poirot ella vivia, no era és el de caso. les novel·les, però... La gente cuando viene a Greenway siempre nos pregunta... Quan vegis la mirando a su nova alrededor, entenderàs ¿dónde moltes escribía coses. sus libros? Y aquí Jo no tampoc escribía era... libros. M'agrada el personatge, però encara em feia ràbia que no era el meu Poirot. No Però al veure la trabajaba nova aquí, de pero he de Mortal decir Milk que no creo he que se descobert dude de aquest que tomara Poirot notas en sus cuadernos completament cuando i estaba ja m'agrada aquí. més. Lo sacaba de su bolso y escribía una nota cuando se le ocurría algo. No trabajaba del todo, pero sí que hacía ciertas cosas. Era un lugar al que acudía a propósito. No para olvidarse de los libros, sino más bien para centrarse en lo que más le gustaba, que era ver a sus amistades y a su familia, que estaba aquí casi al completo. Que bé. Ella creció en Devon, cerca de Greenway, así que había una cierta nostalgia, además de querer tener cerca a los suyos.
En su autobiografía lo describió como el lugar más bonito del mundo. Solo 1 o 2 sitios más rivalizaban con este de forma muy distinta. Por desgracia, hoy es triste recordarlo, pero Siria era uno de sus lugares favoritos. La casa seguía amueblada con la misma disposición que Agatha Christie le había dado. Y conmueve ver que seguía habiendo cuadros de artistas iraquíes, pinturas fabulosas que trajo cuando vivían en Bagdad. Cuando Max Mallowan era director de la Escuela Británica de Arqueología de Irak y tenía muebles de Damasco. De hecho, la casa entera estaba repleta de recuerdos de sus viajes, de distintos países, pero sobre todo de Oriente. I must mention the first visit we paid to Argentina after an interval of 15 years. We were recognized at once. The whole village came out. There were cries, shouts, greetings, welcomes. You remember me, Hawata? That one injured man. No sé si us som museu o què, suposo. Now I am 24. I have a wife. I have a big son, grown-up son. I show you. A little wilder. Max could not remember every face and every day. How good it is to have these friends. Warm-hearted, simple, full of enjoyment of life, and so well able to laugh. Arabs are great ones for laughing. Great ones for hospitality, too. Whenever you happen to pass through a village where a workman lives, he rushes out and insists you should come in and drink sour milk with him. Some of the Effendis in purple suits are tasked, but the men of the land are good fellows and splendid friends. Le encantaba viajar y también le encantaban las casas. Es un buen contraste entre ambas cosas. Adoraba las casas. Jessina, ens has d'organitzar una aventura a visitar algo. Y tenía muchas. Pero también adoraba viajar. A mi no m'agrada sortir de casa. Le encantaba la emoción del viaje, su libertad. Y a muchos de sus personajes también les gustaba. Si la meva dona vol fer escapades i a mi em fa mandra, perquè dic amb lo bé que estic a casa, que tinc els meus llibres... El cosmopolitismo de Agatha se refleja principalmente en Hercule Poirot. No necessito viatjar. Pero su sensatez y conocimiento de sus compatriotas l'excursió s'usqueda sí, ja la farem. Això sí, perquè hi ha molts pel mig i està aquí al costat. Imperturbable mujer soltera. Però a mi el de viatjar, fer maletes... Guarda cierta similitud con la Està misma pendent Agatha Christie. d'horaris de tren, d'avió... Fa molta mandra. És que jo sóc molt d'estar a casa, des de petit. Creo que Miss Marple es un personaje maravilloso. En mi opinión, pide voluntad e importancia para las mujeres de la tercera edad. Sobre todo solteras, si sóc d'estar a casa, que quan fem alguna escapada... Ara últimament agafem apartaments, perquè com que tenim la criatura és millor. Siempre dijo que Miss Marple I sempre no miren portar un fotimet de llibretes, blocs de dibuix i tot, perquè si estic allà, en algun moment necessitaré escriure o dibuixar i he de tenir-ho tot a mà. Christie siempre sostuvo que la aceptación de la, digamos, depravación humana por parte de Miss Marple y todo lo que es capaz de hacer la gente, deixa'm que acabi la seva negra i després mirarem si us queda. La típica mujer victoriana. Christie disfrutaba con el hecho de que la gente esperaba que los victorianos fueran personas remilgadas, que nunca hablaban de sexo. Y decía, mi abuelita siempre supo muchísimo de violencia sexual, depravación, robo y todo lo que nunca te esperas que mencione o piense la gente de entonces. Los personajes femeninos fuertes mira, Jugo, la setmana que ve, en principi, si faig directe serà dilluns i dimarts. La resta ja no els puc fer. I si els faig? En principi dimarts segur, dilluns no ho sé, perquè estic amb la seva negra organitzant. M'he passat la tarda fent trucades avui. El feminismo está en constante cambio. Creo que lo emocionante es que desafiaba y cuestionaba la concepción popular de qué debían ser las mujeres y cómo debían comportarse. Era una mujer muy libre y muy feminista, aún sin proclamarse tal cosa. A mí me chirría tremendamente
Cuando llaman feminista a mi abuela, no creo que fuera feminista en el sentido moderno, pero sí que era independiente. Fue una de les primeres escriptores mujeres. Anna, això els dilluns és quan hi ha tothom dels que ve a la Ceba Negra. Avui no sé si hi ha gaire gent dels que vindrà a la Ceba Negra. Pero no solo escribía libros. Sobre todo en los años que sucedieron a la Segunda Guerra Mundial revivió cada vez más su antigua pasión, escribir para teatro y trabajar en él. És que va escriure Agatha moltíssim Christie era teatre. enormemente activa en cuanto a su trabajo para el escenario. Ayudaba a escoger reparto, acudía a los ensayos, hacía modificaciones. Le encantaba el proceso teatral. La ratonera és boníssim. Era tímida, pero en realidad adoraba la compañía de la farándula. Y al parecer en esa situación se mostraba en su salsa. Aunque Agatha Christie escribió más de 30 obras, hay una que nadie debería perderse: La ratonera. Su mayor éxito hasta la fecha. Desde 1952, públicos de todo el mundo se han concentrado en Londres en busca de la respuesta a la Jo la vaig anar a pregunta veure a ¿quién lo Barcelona. hizo? La ratonera es difícil de explicar, porque según la mayoría de lectores, y esto hay que decirlo, no es su mejor obra. Es la típica obra de Agatha Christie. Un grupo de personas están atrapadas en un hotel a causa de la nieve Pero al final y uno es de ellos buenísimo. es el asesino. Es una obra francamente buena. Se trata de algo de un enorme interés histórico, una producción que se creó en 1952. Y eso ya merece halagos. Que se mantenga con vida y que la gente venga a verla. 27.037 vegades s'ha fet. Ostres. People are always asking me to what I attribute success of the Mousetrap. Apart from replying, which is the chief answer, Suerte. because it is luck, especially in theatrical things, it accounts for success. 90% luck at least, I should say. But setting aside my great good fortune, the only reason I can give is that there is a bit of something in it for almost anybody. Gran parte de su éxito, aparte de la obra en sí, se debe a su productor, alguien con un gran manejo de la publicidad. Ideó las fiestas de la ratonera. La anunciaba en los cruceros que hacían escala en el Reino Unido. Y la estuvo vendiendo muchísimo tiempo. Luego llegó al punto en que se autoperpetuaba. Aún se representa hoy día. Haurien de fer una sèrie nova d'Agatha. Anna, estàs molt desconnectada, eh? A Agatha Christie. Es la única escritora de narrativa policíaca que ha recibido este título Pues si hi ha un fotimer de exclusivamente por su sèries estil trabajo. Agatha El 12 de Christie. enero de 1976, tan solo 3 meses después de la publicación del último Hi ha caso no de sé quantes Hercule Poirot, sèries estil Agatha Christie. falleció a los 85 Hi ha les años noves en su casa versions de de les seves Wallingford. històries que estan Su fent última la novela de BBC, Miss que Marple, cada any en Un treuen crimen dormido, dos. se publicó póstumamente Amb John y al Malkovich, final amb su Sam heroína disfruta Neill. resolviendo un A caso Movistar difícil Plus en tens y de una moltes. salud A Filmin en excelente. tens moltes. Dic deia. Yo tenía 6 años cuando murió. Què vols dir deia? Así que la recuerdo. En Amb ella de particular, recuerdo el protagonista? día de su muerte. Perquè acaben Llegué de treure a casa una del pel·li amb colegio ella de y encontré a mi protagonista. padre a oscuras, Que està especialmente filmant. triste, por supuesto. De la seva vida. Fue el tema central de todos los informativos de las 6. En ese momento me di cuenta de que no era solo mi bisabuela, que era más que eso. Biòpic d'Agatha n'hi ha La fama no era 3 o entonces lo 4, que es eh? ahora. Creo Els que últims ahora mucha anys n'han gente fet crece moltes con el pel·lícules deseo de basades ser en la vida famosa. d'Agatha Christie. Mi abuela era lo Sobretot en contrario, un no moment de quería la fama. desaparició i així. Quería quedarse en casa, No, el escribir tema sus viatges libros, estar se'n con su parla familia, apoyar a su marido, que era arqueólogo. Eso era lo que deseaba. Pues s'acabó. El que et puc recomanar, si no ho coneixes, és la seva biografia. Que la seva biografia sí que parla de tot això de viatges i de més, Anna. I és bastant fàcil de trobar perquè està quasi totes les biblioteques. Ha acabat així? Pim-pam? Sí, malauradament sí. Bueno, què us ha semblat, primer de tot? Sé que al final ha sigut una mica abrupte, però bueno, com les pel·lis de por. Doncs ja veieu, jo vaig veure aquest documental, em va semblar interessant i aprofitant això que hem tret el podcast amb la Mononoke, he cregut que era guai parlar-ne i portar el documental i així ho podíem comentar.
Dit això, l'ho dit, demà, si tot va bé, a les 10 de la nit, directe, comentant un capítol de... Si ha escrit un crimen, que no em sortia. Aquesta versió em té el cor robat. Mira, veus? O sigui que, si tot va bé, si l'agenda m'ho permet, demà a les 10, farem això, un watch party de Si ha escrit un crimen. I el dilluns, com que no pot haver-hi en Xavi perquè està ocupat amb lo de Carnaval i tot això, el que sí farem serà també una espècie de nit d'enigmes pendents, però diferent, amb una cosa que no hem fet mai. O sigui que us ho recomano que el dilluns estigueu pendents perquè hi ha una cosa xula, que també crec que us pot molar. Ja està, el directe d'avui ja està. No hi haurà Unsolved Mystery? No, farem una altra cosa. Per això us recomano, perquè jo us aviso que segurament serà un watch party, que tingueu el vostre Amazon Prime pel dilluns, perquè serà un watch party d'Amazon Prime, de Prime Video. O sigui que tingueu-lo preparat. D'acord? És tot el que puc dir. I demà també tingueu-lo preparat perquè si fem el Si ha escrit un crimen també és a través de Prime Video. I si teniu la subscripció podrem mirar tots junts. Angela Lansbury fent de Miss Marple al mirall s'escardà. Apareixerà en el podcast que farem amb la Mononoke. El racó d'Agatha Christie, recordeu, busqueu el podcast a iVoox, que ja teniu el primer capítol. I ja estem pensant de què anirà el següent capítol. Quina obra escollirem, amb quines adaptacions... Ja ho veureu. Que hi ha una cosa curiosa d'Angela Lansbury. Ella surt a Mort al Nil, al mirall s'escardà, on fa de Miss Marple, i és la protagonista de Si ha escrit un crimen. O sigui que relació Angela Lansbury, Agatha Christie, és molt, molt potent. Ara sí, us deixo. Me'n vaig a dormir. Me'n vaig a llegir perquè encara és una mica aviat per anar a dormir. Si tot va bé, ens veiem demà per fer Si ha escrit un crimen i ja està. No, a dormir, a llegir. Vaig a llegir una estona fins que em quedi dormit. M'aixeco a les 6:30 del matí. Què voleu? La Lansbury també va fer Sweeney Todd, la teatral, sí, Jo Pelly. Miss Otterborn, l'escriptora. Exacte. Sí, m'aixeco a les 6:30 perquè la dona se'n va a treballar, m'he de quedar allà amb la criatura i tot això. Va, no us expliqueu la meva vida, que no us interessa. Si tot va bé, ens veiem demà, d'acord? Porteu-vos molt bé, espero que us hagi agradat molt el documental i fins ben aviat. Porteu-vos bé i escolteu el podcast. Adeu!